Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga a ustedes que están aquí de una forma presencial por la plataforma de Zoom y también para los hermanos que nos ven en YouTube o en Facebook. Les agradecemos a ustedes su participación, su apoyo en la oración principalmente, pero también por estar aquí con nosotros, ¿verdad? Compartiendo sobre todos los diferentes temas. Este curso de sanación integral hoy llega a su fin. Hoy vamos a ver un tema lindísimo que es la sanación de liberación de espíritus y vamos a verlo muy, espero que sea de una forma, que sea general, pero que llene muchos vacíos, que sea de mucho beneficio para nosotros y nuestras familias. Agradeciéndole a Dios por permitirnos un lunes más estar reunidos y porque todo lo que vamos a aprender es para la gloria de Dios. Nos cubrimos con la sangre de Cristo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, decíamos que hoy empezamos y terminamos el tema de liberación de espíritus. ¿Por qué solamente un día? Me van a decir ustedes, si es un tema tan rico, tan fuerte, que la gente no conoce mucho o que conoce muy poco. Bueno, es muy fácil, es porque a veces el enemigo quiere a veces chantajearnos, quiere volcarnos. Denme un momentito para escribirle a alguien aquí que me está escribiendo. Ok. Bueno, el tema es un tema muy rico, muy lleno de muchos detalles de los cuales el enemigo nos quiere muchas veces poner trampas para que no lo aprendamos. Pero hoy vamos a poder descubrir exactamente todo ese tipo de trampas, todo ese montón de mentiras que el enemigo nos quiere poner. Entonces, bueno, hoy vamos a iniciar con este tema de sanación de liberación de espíritus o más conocido como liberación. Vamos a ver, ¿cuál es el objetivo del tema? Aquí nunca le vamos a dar prioridad y no va a ser el objetivo darle publicidad al enemigo. Al contrario, es más bien darnos cuenta que en la evangelización siempre hay alguien que le hace la guerra a Jesús, que es el enemigo de Dios. Y es el que obstaculiza no a Dios ni a Jesús, sino que quiere obstaculizar nuestro encuentro con el Señor. O sea, siempre hay una fuerza mala, un enemigo de Dios, que es el que quiere que nosotros no tengamos ese encuentro con Dios. ¿Okay? Decía el Papa Pablo VI en un célebre discurso que dio el 15 de noviembre de 1972, o sea, en nuestras épocas, ¿verdad? Hace poco, muy reciente, para decirlo así. Y por supuesto que hemos oído al Papa Francisco y a Benedicto y a Juan Pablo II también hablar sobre el tema, pero de Pablo VI, perdón, es un tema que vino a irrumpir con la calma, con la tranquilidad, vino a abrir los oídos, a quitar las vendas de los ojos a los católicos principalmente, porque este es un tema que estaba como encerrado, como que era prohibido hablarlo. En el tiempo medieval como que se prohibió, ¿verdad? Habían castigos para las personas que fueran brujas o practicaran brujería. Era un tema como negro que no se hablaba del tema. Entonces vino Pablo VI en este célebre discurso y dijo, una de las principales necesidades de la iglesia es la defensa del maligno que se llama demonio. El mal no es una mera ausencia de algo, sino es un agente efectivo. ¿Qué quiere decir con que es efectivo? Con que es un ser vivo, que es espiritual, que es pervertido, perversa y pervertidor. O sea, hace las tres cosas, ¿verdad? No solamente él es perverso en sí, ya en su naturaleza, y entonces lo que hace es hacer perversiones y pervertir a la gente. Está en contra de todas las enseñanzas de la Biblia. Ojo aquí ya hay una señal. Y de la iglesia, otra señal. Y rehusarse a admitir esta es una de esta realidad. Esto lo saqué del libro Jesús está vivo de Emiliano Tardif, que es un libro, se lo voy a enseñar, que acá lo tengo. Este es el libro Jesús está vivo de Emiliano Tardif, que todo cristiano católico debería leérselo. Primero porque Jesús está vivo, esto es una realidad. Y el padre Emiliano Tardif, que ahorita está en camino a los altares, ¿verdad?
por toda su obra, por su conversión y por todo el ministerio de sanación que se realizó mientras él estaba vivo y con sus hermanos, con su comunidad. Bueno, aquí relata exactamente cómo Jesús está vivo, cómo nosotros deberíamos de creerlo, de tener esa certeza, esa valentía y de creerlo. Pero entonces aquí Pablo VI, el Papa Pablo VI nos lo dice. Es una necesidad de la iglesia de hoy. Nos está hablando a ustedes y a mí hoy, en este presente, de que debemos de reconocer de que está este enemigo y que no le vamos a dar pelota a él. No es que le estamos dando flores a él, sino que lo que estamos es reconociendo una realidad. Siempre he dado el ejemplo cuando hacemos algún deporte, que está muy bien la disciplina, está muy bien nuestras metas, ¿verdad? Ser una gente muy competitiva, pero dentro del éxito, dentro de lo que nosotros planeamos como deportistas, es conocer al rival, es conocer a quién está a la parte de enfrente, ¿verdad? En la acera de enfrente. ¿Quién es mi contrincante? En el momento en que usted le conoce, usted se va a dar cuenta cuáles son sus debilidades, cuáles son sus fortalezas y de qué usted se tiene que cuidar y de qué usted se tiene que defender. Entonces, en el momento en que Pablo VI nos dice que la iglesia de hoy tiene que reconocer que hay un enemigo de Jesús, de Dios, no es darle poder a él, sino darle toda la gloria al Señor. Pero saber que esas fuerzas de ese enemigo lo que quieren es que yo no me encuentre con el Señor. Eso es lo que él viene a reconocer. Para continuar, la gran victoria de Satanás, comenta el padre Salvador Carrillo, este es otro dato bibliográfico, él es doctor en Sagradas Escrituras y dice que ya no creamos en él, porque así le permitimos actuar con toda libertad. Vean, hermanos, a mí me parece imposible, y una persona muy cercana a mí me dijo, el diablo no existe. Yo dije, téngase al santo, siga durmiendo de ese lado. ¿Cómo usted no va a darle credibilidad a un ser espiritual malo, perverso, pervertidor, que está en el mundo, que él es el príncipe de la tierra y que él viene a hacer maldad para que usted, ser humano, usted que es de carne y hueso, usted que tiene un alma, su alma no se vaya a encontrar con el Creador? Eso es la mentira más grande que quiere hacer el demonio. Y es una mentira en que viene rondando, ¿sabe quiénes? A nuestros niños, a nuestros jóvenes, a nuestros adultos, a nuestros ancianos, a nuestra población mayor. Él viene a hacer esta mentira, crear esta mentira. ¿Para qué? Para que entonces le demos fuerza solamente a las cosas científicas, para que le demos fuerza a otro tipo de situaciones paranormales, le damos cabida a simples coincidencias, no le damos el poder a Dios, el permiso al Señor, sino que creemos, el diablo lo que hace es que nos demos una autopoder también, que creamos en el hombre, y entonces ha venido todo un montón de revelaciones de esto de empoderamiento, de poderes feministas, activos, ¿verdad? Donde nosotros le estamos dando el poder, no se lo estoy dando no se lo estoy dando a Dios como corresponde, no le estoy dando la gloria a Dios, sino que le estoy dando poder a situaciones y a circunstancias fuera de mi entorno. Entonces esa es la mentira más grande del enemigo, crear que no existe él, que él no hace las cosas, que él no viene a intervenir. Y aquí tengo dos citas bíblicas para más bien darnos cuenta que es el Señor el que tiene el poder, que Él es el Señor, que Él es el Todopoderoso, que Él es el Omnipresente, que Él es el que merece toda la gloria y todo el honor. Dice en Lucas 11:20, si por el dedo de Dios expulsó a los demonios es porque el reino de Dios ha llegado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y en Lucas 7:21 dice, Jesús venció con su muerte al príncipe de las tinieblas y por su resurrección fuimos trasladados al reino del amor. Entonces vean esto que es importante. Estas dos citas bíblicas lo que nos mencionan es que Dios es el Todopoderoso, Él es el creador de todo el universo, Él es el creador de todos los seres, Él es el creador de todo, absolutamente todo. Y que el demonio es un ser inferior, un ser soberbio, un ser pervertido, es un ser que vino con mucha envidia a causar el daño en el ser humano, en la creación que había hecho el Señor.
y vino a poner duda, y vino a poner soberbia, y vino a poner deseo de ser Dios él mismo, de ser él el dueño de todas las cosas. Entonces, claro, por supuesto, el demonio lo que quiere es arrebatarnos de estar en la presencia de nuestro Señor. Del Señor venimos y al Señor vamos. Estamos en esta tierra de paso, pero tenemos que venir con fuerza, con fe, sabemos tener en quién hemos puesto nuestra confianza. Sabemos que Jesús es nuestra piedra angular, es la puerta al cielo, que Él es el que ha venido, ¿verdad? Él es el camino, la verdad y la vida, dice la palabra de Dios. Resumen de la obra de Jesús aquí en la tierra. Cuando Él estuvo aquí, cuando Él fue Dios hombre, y Él compartió, Él vino, se encarnó de la María la Virgen, tuvo a San José como su papá, aprendió el oficio, creció como hombre, Él supo sobre las dolencias, supo sobre los sentimientos del ser humano, pero su obra, su trabajo de evangelización se centró en varias cosas. ¿Cuáles son esas cosas? Bueno, uno, que Él era el ungido por el Espíritu Santo y que le otorgaba todo el poder. Dos, que pasó haciendo el bien. Jesús en su ministerio lo que vino a hacer fue hacer el bien, no importando a quién. Él no hizo acepción de personas, Él no despreció a nadie, Él vino para judíos y para no judíos, Él vino para todos, para gentiles, Él vino para el que estaba enfermo, Él vino para el que estaba dolido, para el que estaba afligido. Vino a curar, Él vino y curó a muchos y en los diferentes, en el Evangelio, con los diferentes evangelistas nos damos cuenta de esa tarea, de ese trabajo que Él hizo de curar a los enfermos y vino a hacer algo más, a liberar a todos los oprimidos por el diablo. Eso no lo podemos dejar a un lado. Él también vino a liberarnos de la esclavitud, de la ceguera espiritual, de toda persona que estaba también oprimida por las fuerzas del maligno, por aquellos que eran esclavos del maligno, del enemigo, todos aquellos que por alguna razón dieron el sí al enemigo, al diablo, y eran servidores del enemigo. Entonces Jesús vino y liberó a esos también. Y el día de su resurrección, Él bajó a los infiernos también a liberar a todas las almas de los que no habían conocido de Jesús y que creyeron en Él, y Él los vino a salvar también del infierno. Entonces esa fue la obra redentora de Jesucristo aquí en la tierra. Eso lo tenemos que dejar muy claro y tenemos que ser enfáticos con eso, con el trabajo, con el servicio que vino a hacer Jesús. Siendo el Dios, vino, se encarnó en María la Virgen, siendo hombre, pero vino a liberar a su pueblo, a sus hijos, por amor, por misericordia, porque Él quiere que todas las almas se salven. Vamos a tomar este tema, esta parte de acá es muy importante. Notas de discernimiento para detectar los engaños y las trampas de Satanás. Y esta es una de las más importantes. Yo creo que sería como lo esencial. Si hiciéramos esto, no necesitaríamos del otro. Voy a poner un ejemplo muy, muy vano, muy sencillo. En todos nuestros barrios, en nuestras ciudades, en nuestra ciudad capital, en todas las diferentes provincias, no solo aquí en Costa Rica, sino que en todos los países del mundo. ¿Cuál es la ciudad más limpia? La donde hay más servidores públicos que recogen la basura, donde hay más camiones de basura, más recolectores de basura, donde hay más programas de recolección. Esa es la ciudad más limpia, ¿no? La ciudad más limpia es la que menos se ensucia. Eso sería la lógica, eso sería ¿cómo se llama? Nuestra práctica debería ser así. La ciudad que menos se ensucia es la ciudad más limpia. La que por conciencia, por cultura, porque sabemos de las consecuencias que puede traer un basurero a gran escala, por llenar todos nuestros caños y nuestros acueductos de basura. ¿Qué pasa si se llena de basura? Bueno, que todo eso va a ser un día que llueva muchísimo, eso puede ser una trampa mortal para nuestras casas, si se llena todas nuestras casas y se inundan. Si hay una represa y esa represa está con mucha basura, lo más seguro es que va a venir también una fuerte cuando haya lluvia, cuando haya, ¿verdad? Cuando haya una fuerza de la naturaleza
esto va a ser una cabeza de agua y se va a inundar todas nuestras ciudades y todo lo que sea alrededor. Entonces, nuestro concepto básico debería ser la ciudad más limpia y la que menos ensucia, no la que más se recoge basura. Bueno, igual pasa con las trampas de Satanás. La mejor forma de detectar las trampas malignas es vivir nosotros en unión con Cristo, es vivir con la gracia santificante que nos da todos los días Jesucristo. Es saber que por medio de la oración tengo esa comunicación directa y yo no voy a dudar, tengo una relación íntima con Jesús y yo no voy a dudar de las circunstancias, de las vicisitudes, de las pruebas que me presente la vida. Ella es la que nos da la sabiduría y el discernimiento necesario para no ser engañados por el maligno. Si yo tengo esa comunicación, esa comunión con Cristo, muy probablemente yo no me deje engañar por Jesús. Pero ¿cuál es la realidad mía como ser humano, de carne y hueso que soy? Bueno, que muy probablemente yo no le estoy dando cabida a Jesucristo, sino que le estoy abriendo puertas al enemigo. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica, esto es muy importante. Aquí tengo al lado mío un montón de libritos porque para hacer esta lección de hoy se necesita mucha literatura, se necesita mucha formación. Y eso es lo que estamos haciendo. Este es un gran paso que ustedes y yo estamos dando, nos estamos formando, nos estamos capacitando, nos estamos dando cuenta, nos estamos quitando la venda de los ojos para que el enemigo no nos engañe. Bueno, el discernimiento, según nuestro magisterio de la Iglesia, en el Catecismo de la Iglesia Católica, en los numerales desde el 1776 hasta el 1802, todos son importantes, todos. Aquí solo estoy poniendo uno como referencia, pero de aquí es donde estoy sacando esto del discernimiento. Dice, en lo más profundo de su conciencia el hombre descubre una ley que no se da a sí mismo, sino a la que debe obedecer y cuya voz resuena cuando es necesario en los oídos de su corazón, llamándole siempre a amar y a hacer el bien y a evitar el mal. El hombre tiene una ley inscrita por Dios en su corazón. La conciencia es el núcleo más secreto y el sagrario del hombre en el que está solo con Dios, cuya voz resuena en lo más íntimo de él. Vean qué hermoso. Estos numerales del catecismo de lo que nos hablan es sobre la moral, sobre cómo deberíamos de actuar, cuál es el discernimiento natural que tiene el hombre, el ser humano. Y dice que en lo más profundo de nuestro corazón está esa voz que resuena y que esta ley está inscrita por Dios. ¿Quién es el que nos la da? Dios. Aquí es donde daríamos o daríamos la respuesta exacta a todas aquellas personas que andan en búsqueda de algo y que nunca se ven saciadas o que se sienten vacías o que les hace falta algo, ¿verdad?, en su vida, que no encuentran dónde está su razón de ser. Es esto, es que el Señor inscribió algo en nuestro corazón y ese algo que inscribió, nosotros lo tenemos ahí y resuena cada vez que tomamos decisiones. Cada vez que ustedes y yo tomamos una decisión, esta vocecita resuena ahí adentro y es la conciencia, es la conciencia. Les recomiendo todos esos numerales de 1776 hasta 1802. Aquí yo les estoy poniendo un resumen de esos numerales. Estos son los 4 titulares, son importantísimos. El dictamen de la conciencia, la formación de la conciencia. No es que la conciencia está ahí y ya, salió de la nada, con una varita mágica, no. Hay que formar a la conciencia, hay que darle soporte, hay que fomentar la lectura, hay que fomentar la oración, hay que fomentar esa conexión con el Señor para que esta conciencia se reactive, para que esta conciencia se active, para que esta conciencia suene y yo la escuche. Porque a veces la conciencia está tocando, está sonando y nosotros no la estamos escuchando porque tiene mucha basura. Voy a hacer una analogía. Pensemos que es como una canoa, ¿verdad? Las que están en nuestro techo. Esa canoa, si usted la tiene llena de basura, llena de ceniza, llena de escombros, si hay muchas aves cerca y si tal vez una quedó muerta ahí, quedó en esa canoa. ¿El agua va a pasar? Claro que va a pasar. Va a llover y va a pasar por esa canoa y va a llegar al desagüe. Pero
Con tanta basura, muy probable que llegue con todo y basura, vaya por el desagüe, ¿verdad? Y nos vaya a hacer una congestión. Pero si usted la está limpiando, usted le está dando el mantenimiento a esta canoa, esa agua va a pasar fluidamente, va a llegar al desagüe y no le va a causar ningún problema, no se le va a llenar el techo, no se le va a llenar el cielo raso. Bueno, eso es lo que habla la formación de la conciencia exactamente, ese mantenimiento que le tenemos que dar para poder escuchar y para poder estar atento cuando suene nuestra conciencia. Decidir en conciencia, vean, esto es una acción que nosotros deberíamos de tenerla como práctica. No decidir porque me nació, o decidir porque, ay, así amaneció hoy, como el sol, ¿cómo es que dice el dicho? Como calienta el sol, así yo amanezco, no. Decidir en conciencia, o sea, qué es lo que realmente me conviene a mí, a mi familia, a mi núcleo familiar, a mi iglesia, a mi grupo, a mi comunidad. Decidir en conciencia. Y el último titular es el juicio erróneo. Muchas veces, ¿cuál es el juicio erróneo y cómo debemos evitarlo? Yo les recomiendo que por favor se lean esos numerales del Catecismo de la Iglesia Católica para poder darle más forma a esa conciencia, para poderle dar forma y de poder discernir exactamente bien. No irnos de buenas a primeras, no porque algo brilló aquí, entonces yo voy a escoger eso, o porque aquí sonaron las campanitas, eso es lo que yo voy a escoger. No, es discernir, dice, desde la conciencia. Fuentes del pecado, o cuáles son esas fuentes que producen que yo caiga en alguna situación que me hagan mal a mí personalmente, a mi familia, a mi círculo, ¿verdad? Con quien yo conviva, o en mi trabajo, o en las actividades que yo realizo, en la universidad, en la escuela, en mi curso, en mi comunidad, en mi ministerio, en mi grupo apostólico. ¿Cuáles son esas fuentes donde el enemigo se goza? ¿Dónde es que él pone las trampas? ¿Cuál es ese estadio? ¿Cuál es esa plaza, ese lugar donde él se mueve y hace que produzcan las actividades donde yo vaya a caer? Muy fácil. En actividades del mundo, el mundo es el que me presenta esas situaciones. La carne, ¿verdad? Yo estoy guardadita, mi alma está guardada en un estuche y este estuche es débil. Esta carne es débil, entonces la carne, los placeres de este mundo me llaman la atención. Y por supuesto, acción directa del enemigo, del diablo, ¿verdad? Esas son las fuentes de pecado, esas son las fuentes donde yo voy a caer, donde yo me voy a sentir tentada y donde yo voy a caer en alguna situación. ¿Y cuáles son los zarandeos para discernir cuando viene una situación del mundo, cuando viene una situación de la carne, cuando viene una situación del enemigo, del diablo? ¿Cuáles son esos zarandes? ¿Cuáles son esas mallas, verdad? Ese colador que me permite yo darme cuenta de dónde vienen esos ataques directos del enemigo, que hacen que desfallezca mi fe, que hacen que muera mi fe, que hacen que se sienta mal mi fe, que se sienta debilitada, que se sienta desesperanzada, que se sienta casi agónica. Yo he ido a oraciones donde hay hermanos que dicen, y yo misma le he dicho, he pasado por un desierto y yo ya no siento nada y ya no quiero orar. Bueno, ¿de dónde es que viene mi desgano por la oración? Del mundo, de la carne o del enemigo. Bueno, ¿cuál es ese zarán? ¿Cuál es ese colador? Primero la conciencia. Ya vimos que es muy importante sentir y saber que yo tengo una conciencia y algo que me liga a mí al Señor y que me dice que es bueno y que es malo. Decía mi psicólogo una vez que estuve en terapia, corazón no engaña a su dueño, ¿verdad? Lo que yo sienta, ese primer impulso que yo sienta, ¿qué es lo que yo estoy sintiendo? Claro, si yo lo estoy mal educando, si yo no lo estoy formando, si yo no lo estoy abonando, obviamente mi juicio, mi conciencia me va a dictar que me vaya para un lado o me vaya para el otro. Yo puse aquí entre paréntesis sentido común, pero a veces el sentido común es lo que menos tenemos, ¿verdad? El sentido común a veces lo dejamos y lo dejamos en último lugar, pero es algo así como, ¿qué es lo que me dicta? ¿Qué es ese primer impulso que mi cuerpo y mi mente me dictan ante una situación, ante algo que yo esté sintiendo? Obviamente estamos pensando que estamos recibiendo un ataque, ¿verdad? Bueno, ¿de dónde es este ataque? ¿Por qué nos tenemos que hacer esa pregunta, hermanos? Porque hay católicos muy mal formados que todo le echan la culpa al diablo. Están con una jaqueca y le echan la culpa al diablo. Están con un dolor de estómago y dicen que es un maleficio.
está pasando una situación en mi casa y piensan que es es un mal de ojo, ¿verdad? Entonces estamos arrancando solamente con una decisión y estamos por nuestra mala formación o porque no estamos utilizando los mecanismos de discernimiento correcto, estamos echándole la culpa al diablo en todo. Y entonces por eso es que nos ven en una oración de exorcismos, en una oración de liberación, en un retiro con fulano, en un retiro con el otro, y no estamos fomentando nuestra fe verdadera. No estamos haciendo sólida nuestra fe. No nos estamos pegando a esa piedra angular que es Jesucristo, sino que le estamos dando más validez a lo que hace el enemigo. Y lo dije desde el principio, el objetivo del curso y de este capítulo en especial no es darle ese poder y ese brillo al enemigo, no es hacerle publicidad al enemigo, no. Es Jesús el principal y en él debemos nuestra fe y nuestra confianza. Pero que hay jugadas del enemigo, sí, pero tenemos que saber discernir cuándo es. Y muchas veces no es. La mayoría del tiempo no es. La mayoría del tiempo o vienen de mi carne o vienen del mundo. Y no nos estamos dando cuenta y no estamos tocando, no estamos dándole la medicina correcta, no estamos viendo la raíz del problema. Ok, volvamos. Entonces, los coladores de discernimiento, la conciencia, el sentido común, cómo yo estoy, qué es lo que yo debería, qué es lo que salta, cuál es ese impulso que yo tengo o siento ante esa situación. Número 2, el magisterio de la iglesia. Yo no puedo tomar decisiones o decir esto es tal cosa o esto es de la otra si no está dentro del magisterio de la iglesia. ¿Qué me dice la iglesia? ¿Qué me dice la iglesia que tiene más de 2000 años respaldada por la acción del Espíritu Santo y donde han pasado, dígame qué situaciones no han pasado en nuestra iglesia? Injurias, robos, guerras santas, guerras ideológicas, ataques del enemigo directos, dardos incendiarios directos al corazón del Papa, al corazón de nuestra Madre la Santísima. Más de 2000 años tiene nuestra iglesia, nuestro magisterio, perdón, desde la cabeza de Pedro, que fue el primer papa, hasta el día de hoy con el Papa Francisco. ¿Qué no ha pasado en nuestra iglesia? ¿Qué ataques no han habido? Persecuciones, ¿cuántos sacerdotes no han sido perseguidos, mal informados, injuriados, humillados, encarcelados, prohibición para dar la Santa Misa, la Eucaristía, han sido perseguidos? ¿Qué cosas no ha habido, verdad? El mismo enemigo se ha encargado de sacar lo peor del ser humano dentro de nuestra iglesia, de nuestros líderes, de nuestros sacerdotes, de nuestros seminaristas, de nuestros formadores. ¿Y qué no hemos pasado? Me parece estar recordando a Juan Pablo II y hace poco al Papa Francisco en la Jornada Mundial de la Juventud en Panamá, donde él pedía y oraba por los sacerdotes, por toda esta situación de que ha habido con los sacerdotes en la parte de violaciones y perversiones, acciones perversas, en injurias, y cómo él pedía perdón una y dos veces y decía, denuncien, denuncien, y ha habido mecanismos y ha habido cambios. ¿Qué no ha pasado el magisterio de la iglesia? Bueno, el magisterio de la iglesia es una fuente poderosa, es una fuente inspirada por el Espíritu Santo, fortalecida, donde es algo que no es creado por un ser humano, donde sí estamos los seres humanos, por supuesto, donde vemos pecadores que la conformamos, pero tiene un peso, una autoridad y tiene una infabilidad que solamente la sostiene el Espíritu Santo. Entonces, hay situaciones que el magisterio de la iglesia dicta, que son lentas, que pensamos que duran mucho tiempo en dictarse, puede ser. Que duraron mucho tiempo en tomar decisiones, puede ser, pero es una iglesia sabia, es una madre que nos acoge, que acoge a todos. El magisterio de la iglesia, si hay algo que esté en contra del magisterio de la iglesia, dice, es ir en contra de los años que la han venido constituyendo y de lo que hemos venido formando. Entonces, si hay una situación, hay una decisión que tenemos que tomar, es un libro que estamos leyendo,
es algo, una información que estamos tomando, es algo que estamos escuchando de una persona, un líder, de una persona de autoridad, de una, de alguien que tenga que ver con política, algo que tenga que ver a nivel mundial, con las decisiones a nivel mundial, pero va en contra de lo que dice el magisterio de la iglesia, ya hay que ponerle atención. Ya hay que ponerle atención. Ese es un parámetro. O sea, puede ser que el sentido común puede ser que sí, que me diga, ah, sí, va muy bien, pero si está en contra de algo de lo que diga la iglesia, entonces ya está mal. Si va algo en contra de lo que dice el Papa, entonces ya deberíamos de poner en autos por lo menos y decir algo está pasando aquí. Algo está pasando aquí. Si oímos comentarios como los que se han leído últimamente, me parece, no sé si todos están sabidos, pero todo lo que pasó en Brasil, ¿verdad? Cuando decían que los sacerdotes estaban pidiendo que hubiera, que se casaran los sacerdotes, que tuvieran familia, que las mujeres se pudieran también hacer sacerdotes, ya es algo que no podemos dar una opinión de buenas a ligeras, sino que hay que tener un alto y de saber y de poner y de conocer qué es lo que dice la iglesia. Y si no sé, pues ponerme a investigar, pero no decirlo de buenas a primeras. ¿Okay? Tercer sarán o tercer colador de discernimiento para saber las situaciones que vienen en nuestra vida, los ataques, la Sagrada Escritura. Puede ser que el sentido común me diga que sí, puede ser que no esté en contra de lo que diga el Papa, ni lo que diga el sacerdote, ni lo que diga la iglesia, entonces está cumpliendo el magisterio, pero es algo que va en contra de la Sagrada Biblia, de la Sagrada Escritura, entonces tenemos que también hacer un alto y decir, algo no está. Ay, hermanas, yo no me sé todo lo que diga en la Biblia. Bueno, si usted o yo no sabemos todo lo que dice en la Biblia, ¿qué es lo que nos toca hacer? Estudiar, escudriñar más, saber más qué es lo que quiere decir. No sabemos el símbolo de tal situación o tal analogía en la Biblia. Bueno, tenemos que investigar más. Para eso hay cursos de formación recientemente y acabamos de terminar aquí en la Escuela San Juan Pablo II el curso del libro del Apocalipsis, todos los símbolos, todo lo que significa, que más bien hay muchas personas que lo utilizan como el fin del mundo, como la fatalidad. Más bien es un libro de esperanza, un libro que nos abre a ver que es el anuncio de lo que Jesucristo hace al final de todo, que Jesucristo es el vencedor, que Él es el rey, que Él es el dueño de todo. Y más bien nos hacen creer como que si fuera una fatalidad, ¿verdad? Como si fuera a venir algo terrible a nuestra vida y no es un anuncio de esperanza. Entonces tenemos que formarnos. Libro del Apocalipsis, en la misma Biblia, qué significa, los libros, cómo fueron ordenados, quién fue el que los escribió, todas las versiones que tiene. Bueno, eso es también formarnos en la Sagrada Escritura. Hay un curso hermosísimo que la Escuela de Evangelización nos va a dar entre los próximos 2 meses, que se llama Emaús. Es el amor que tenemos que tener a la Santa Escritura, perdón, a la Sagrada Biblia. La Sagrada Biblia no es una biblioteca, no es donde yo guarde, no es un archivo, no es para yo guardar recibos y facturas, no es para guardar el estado de cuenta de la tarjeta, ¿no? La Sagrada Escritura es Jesús vivo hablándome. Entonces, lo que yo tengo que tener, la relación con Él, la situación, el orden, el ornato, el aseo que yo tengo que tener con la Sagrada Escritura, vamos a aprender en este curso que se llama Emaús. Muy, muy importante. Pero entonces, con lo que se refiere al discernimiento es saber que no vaya en contra de la Sagrada Escritura. Y el último sarán, o el último colador, es la tradición. También, ¿qué es lo que nos contaron? No todo está escrito en la Sagrada Escritura, sino que también hay revelaciones, ¿verdad? De místicos, viene la tradición. Entonces, esos son los 4 coladores que tenemos que tener para tomar discernimiento. ¿Qué dice la palabra de Dios en 1 Pedro 5, del 8 al 9? Capítulo 5, el versículo del 8 al 9. Sed sobrios y velad. Vuestro adversario, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Esa es la primera parte del versículo. Dice, sed sobrios y velad. Vuestro adversario, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Él anda viendo en cuál momento mete su cola, en qué momento él hace una zancadilla, en qué momento él puede
insinuar algo para que usted y yo caigamos. Y dice devorar. ¿Qué quiere decir devorar? Arrancar con las fauces, ¿verdad? Devorar así, arrastrar. No hacer un pellizquito, no, sino que arrastrar. Arrastrarlo y quitarnos de la presencia de Dios. Dice la segunda parte, que es la parte positiva, la parte de esperanza, lo que nosotros como seres humanos podemos hacer. Dice, resistirles firmes en la fe, sabiendo que vuestros hermanos que están en el mundo soportan los mismos sufrimientos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Qué es lo que nos dice entonces el Señor? Sí, nos dice que hay un enemigo, sí, nos dice que es furioso, que hace mucha bulla, que tiene una melena. Los leones, ustedes saben que los leones son el rey de la selva, ¿verdad? Tienen aquella melena impresionante y los animales dicen, ahí viene el león, o sea, ahí viene la fiera más rugiente, pero hacen mucha bulla, hacen mucha bulla. Pero ¿quién es el que pesca? ¿Quién es el que caza? ¿Quién es el que busca la comida? Es la leona, no es el león. Entonces vean cómo el enemigo, esto que también quiere decir, él es como el enemigo, él es el que hace el desastre, la bulla, pero son otros los espíritus que nos vienen y nos devoran y son los que nos hacen caer. Él es el que hace, ¿verdad? Porque es un fachento, porque es un usurpador, porque ni siquiera él es original, sino que lo que hace es mandar a otros a que nos devoren. Bueno, pero dice que nosotros podemos resistir firmes y que ya hay otros hermanos que han pasado los mismos sufrimientos y que han resistido porque han tenido fe. Esa es la parte positiva. Dice otro también, otra parte de la Biblia, también en 2 de Pedro. En 2 de Pedro, capítulo 3, del 17 al 18, dice la palabra de Dios. Vosotros, pues, queridos, estando ya advertidos, dicen que en guerra avisada no muere soldado, ¿verdad? Vosotros, pues, queridos, están ya advertidos, vivid alerta, no sea que arrastrados por el error de sus disolutos, os veáis derribados de vuestra firme postura. Creced, pues, en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. A Él la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Estos dos citas bíblicas las quise poner por esta situación. Y ven que la puse una parte en negro y otra parte en verde, oscuro, una azulita. Bueno, porque siempre nos hace una advertencia de las consecuencias que podríamos tener, pero también nos da la solución, que es la parte verde. Nos dice, creced pues en la gracia. ¿Qué es crecer en la gracia? Pues en todo lo que les dije hace un ratito de cómo cultivar el discernimiento, formando nuestra conciencia, limpiándonos, acudiendo a los sacramentos, confesándonos, ¿verdad? Es uno de los sacramentos, teniendo esa humildad y darnos cuenta de que nuestra soberbia, nuestro orgullo, nuestra prepotencia, estando en los caminos del Señor, caminando, muchas veces creemos que somos invencibles y creemos que le podemos al enemigo. Hay un dicho que dice, es mejor aquí corrió que aquí murió. Y es porque muchas veces la soberbia nos hace creer que podemos hablarle tú a tú al enemigo. Y ese es el error más grave. Ese es el error más grave que podemos cometer. Creced en la gracia. ¿Qué significa eso? Es solamente la gracia de Dios. Nosotros con nuestra fuerza no podemos. Y el enemigo lo que hace es inculcarnos. Ah, no, hermana, si usted tiene muchos años. No, hermano, si usted es predicador lindísimo, usted ora, pública, vea el poder que tiene, vea todas las personas que caen y descansan en el Espíritu, vean cómo las personas hablan y cantan en lenguas porque usted es muy carga y no lo creemos, esa mentira del enemigo. No. Creced pues en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. O sea, por siempre. O sea, así sea. No es por nosotros. La semana pasada yo les di un testimonio de un sacerdote en Yucatán sobre, él era el encargado de los exorcismos y de oraciones de liberación en la península de Yucatán, en México. Y yo les decía que ese sacerdote, yo me imaginaba que él era una persona
con un vocabulario y un léxico súper elevado. Yo me imaginaba que no le iba a entender nada en la exposición, en la conferencia que él iba a dar. Yo me imaginé que ese seminario de liberación y de oraciones sobre el exorcismo nos iba a hablar y yo no iba a entender nada. Yo decía, ¿quién sabe a qué es lo que voy, verdad? Este sacerdote. No, todo lo contrario, un sacerdote súper, súper humilde, sencillo. La palabra que decía en el primera de Pedro decía, sed sobrios. Que la sobriedad significa ser realistas, ser de la tierra, tener los pies puestos sobre la tierra, ser sobrios. Una persona que practica la sobriedad, valga la redundancia, es una persona que no tiene excesos, que no tiene lujos, que no tiene de más, sino que vive con lo menor, o sea, vive con lo necesario. Una persona humilde, su humildad es saber y reconocer que la fuerza y la gracia no es de él, sino que viene solamente de él. Bueno, esta cita bíblica, eso es lo que nos dice. Pongan los pies sobre la tierra, no es usted, es el Señor. Y necesitamos sí nutrirnos, necesitamos sí formarnos, no podemos decir que con un cursito de 2 meses de sanación, yo ya soy, ¿verdad? Una persona que puede imponer manos y todo. Dijimos que no, no podemos. La gracia viene del Señor. La gracia viene y la fuerza viene, y la autoridad viene del magisterio de la iglesia, no viene de nosotros. Entonces no podemos tener esas ínfulas de que somos poderosos, no. Jugar con el enemigo, hablarle de tú a tú es muy peligroso y siempre vamos a perder. Siempre vamos a perder. ¿Por qué? Porque nosotros somos seres humanos, somos de carne. Vamos a ver. Causas de los ataques del enemigo. Vean, esto es muy importante. 1, es la explícita petición de paz. O sea, con mi propia voluntad, yo estoy haciéndole caso, es mi propio deseo servirle. Y hay una dependencia directa al enemigo. Eso es cuando alguien lo declara, cuando alguien lo dice por su propia voluntad, ¿verdad? Yo hago esto por esto y esto y esto. Entonces, muchas veces lo hacemos jugando, muchas veces lo hacemos inocentemente, ¿verdad? Aunque en la parte espiritual nada es inocente, uno lo hace con ciencia, pero a veces uno lo puede hacer como un juego y uno a veces da la adhesión, esto es darle la adhesión al enemigo directamente, ¿verdad? Como cuando hay política y nosotros decimos, ay, yo soy de este partido político, ay, yo voy con este equipo de fútbol, yo voy con este equipo de béisbol, yo voy con este grupo, yo estoy dando mi adhesión, entonces yo le estoy haciendo una dependencia directa a eso que le estoy dando mi adherencia. La segunda es una permisión divina. Esto es cuando no hay intervención humana, sino que el Señor lo permite. Por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de Job, ¿verdad? Una permisión del Señor para que fuera atacado por el enemigo, pero el enemigo inclusive tenía sus condiciones, no lo podía hacer de una forma en que el Señor no lo permitiera, ¿verdad? Y tercera es un maleficio. El maleficio viene por una intervención de una persona mala hacia otra. O sea, donde hay un trabajo, donde hay un deseo también, pero es de una persona a otra. Entonces, estas son las causas de los ataques del enemigo para los seres humanos, para poderlo decir, para poderle decir y poderlo alejar de la gracia de Dios, para poderlo arrebatar de la presencia del Señor y que nunca tenga el encuentro con el Señor. ¿Cuáles son los síntomas de estos ataques? O sea, ¿cuándo nos damos cuenta? Esto es muy importante y lo puse en primer lugar porque les digo que nosotros a veces queremos ver solamente donde hay brillo, donde hay bulla, donde hay algo que me llame la atención, donde hay un motivador que me haga volver a ver. Pero esto es lo principal. Yo creo que este es como el síntoma más común, esto es lo que más tenemos, eso es lo que más vemos, pero es lo que como ya es lo de todos los días, yo ya no le doy tanta importancia y hay que tener mucho cuidado con eso. Por ejemplo, y se llama así, aversión a lo sagrado. ¿Qué significa aversión? Bueno, que voy en contra de lo que es sagrado, en contra de lo que es divino, en contra de lo que venga de Dios. ¿Y qué es lo que viene de Dios? A veces nos gusta eso, palabras
y palabras rimbombantes, ¿verdad? Cosas que me digan, ay, es que esto es satánico, ay, es que tiene un conjuro mágico, ay, es que esto tiene un hechizo. Esas palabras son las que nos hacen tin, tin, ¿verdad? Y nos llaman la atención. Pero no nos llaman la atención palabras como esta. Pereza de ir a la Eucaristía, pereza de hacerle un favor a alguien, pereza de hacerle el bien a una persona, pereza de hacer algo positivo por alguien, marcar la vida positivamente de una persona, burlas, eso no lo vemos como aversión a lo divino. Eso pensamos que ya es de nosotros, que ya es común, pero las burlas a algo que es divino, las burlas a algo que hay dentro de nuestra iglesia, las burlas a un sacerdote, a un seminarista, el desprecio, lo despectivo que hablemos de las monjas, lo despectivo que hablemos y hacemos chistes de monjas y de seminaristas, lo despectivo que hablemos, ¿verdad?, de cierta persona por un comportamiento, por su forma de hablar, por su forma de caminar, por su forma de ser, por su forma de vestir, por su forma de hablar, de ver. Esto no lo estamos viendo como aversión a lo sagrado, a lo divino, y es que estamos negando lo que es de Dios, negando que es una creación de Dios, negando que viene del Señor, negando que es una obra de Dios. Es que nos gustan solamente las palabras hechizo, maleficio, mal de ojo, posesión. Esas palabras son las que pensamos que son síntomas del enemigo, ¿verdad? Que sí lo son, lo vamos a ver más adelante. Pero pensamos estos diferentes comportamientos y manifestaciones que no son adversas a lo sagrado. La desesperanza, los desórdenes, los pecados capitales. Una persona que no tenga dominio de sí mismo, de su cuerpo, de su mente, ¿verdad? Que no sea capaz de poder hacer la lucha contra su propio aguijón, no lo vemos como aversión a lo sagrado, a lo divino. Y no estamos viendo que son faltas al templo del Espíritu Santo, que es mi cuerpo. La gula. Vean, hermanos, hay gente que piensa que la gula más bien es como un éxito, que la gula es más bien algo inspirador, algo aspiracional. Y entonces nos jactamos de tener no lo necesario, sino tener más de lo que necesitamos. Y nos jactamos, ¿saben de qué? Hasta de almacenar cosas que no nos hacen bien, donde hemos gastado tiempo, dinero, espacio, tiempo con nuestra familia, y nos jactamos de hacer gula. Y gula pensamos en comida, que sí, gula es comida, exceso, donde no hay sobriedad. Por eso es que esa palabra me gusta, la parte de sobriedad, donde cuando la persona es ecuánime con sus comidas. Los excesos son malos, los excesos en licor, en bebidas, en comidas. No sé si ustedes se acuerdan, aquí en Costa Rica hace mucho tiempo para dar un anuncio que daban sobre la sal Andrius, esa es la marca, pero es como, en otros lugares le conocen como estas efervescentes que son para el estómago cuando la gente ha comido mucho y se toma estas bebidas efervescentes. Aquí sacaban antes en un tiempo un cosaco, de estos, ¿verdad? De estos vikingos que comían así con la pierna de cerdo y las uvas y el lechón y el cerdito y el vino y el licor y todo, y eran excesos de comida. Una persona que come así en excesos también tiene muchos excesos en su vida, tiene muchos excesos, no valora, no tiene templanza, no tiene humildad, su deseo es siempre consumir y consumir. Hay que tener cuidado, ¿verdad? La gula también en bebidas. ¿Cuántos vicios no hay por excesos de bebidas? La gula también es cometer un pecado 1, 2, 3, 4, 5 y nunca me lleno, nunca me lleno. La gula también es cuando las personas que son solteras tienen un novio, otro novio, otro novio, otro novio, otra pareja, otra pareja, otra pareja, nunca se sacian porque tienen un desorden, están cometiendo un pecado de gula, no hay saciedad, no están viendo más allá, sino que están viendo solamente cosas físicas, cosas que me llenen, y esto siempre va a llevar, un pecado siempre me va a llevar en ascendencia a pecar, nunca me va a llevar a menos, sino que me va a llevar a más, un pecado mayor, de mayor gravedad. Entonces hay que tener mucho cuidado, y esto va adverso, entonces a lo divino, a lo sagrado. Vean que este es un síntoma
de ataque del enemigo que a veces no lo estamos tomando en cuenta. Pensamos que es algo común, pensamos que es algo de todos los días y no le estamos dando la importancia. Apegos nocivos, esta palabra no se me puede, no la puedo dejar de decir. A veces tenemos apegos que son nocivos, somos codependientes de personas y les hacemos mucho daño. Esto va en contra de lo divino porque somos criaturas de Dios y todos tenemos una dignidad. Todos somos dignos. Todos tenemos una dignidad de ser humano. Entonces, este primer síntoma es muy importante. Segundo síntoma, show o capacidades de hablar diferente. ¿Por qué lo pongo como show? Porque muchas veces el enemigo hace eso para llamar la atención y entonces hace que las personas hagan un show, hagan algo que llame la atención, hablar de formas diferentes, hablar llamativamente, hablar, ¿verdad? Hacen para que la gente se dé vuelta, para que vuelva a ver, para que la gente salga de la rutina, para que salga de donde está, de su concentración, de su camino, de la situación en la que está, y entonces hace un show para llamar la atención. Eso es un ataque del enemigo también. Y otro ataque es el conocimiento de cosas desconocidas o de fuerzas sobrehumanas. Aquí es donde entran todas estas personas que son medium, que ven el futuro, que leen cosas, que leen otras cartas, que leen el té, que leen el café, que leen todo, ¿verdad? Y que entonces se atribuyen fuerzas sobrehumanas. Hay que tener mucho cuidado con este tipo de personas porque eh, el ser humano es muy sensible, el ser humano es muy frágil y el ser humano cree en otro ser humano. Recuerdo y tengo una persona conocida que tenía muchos problemas de identidad. Su historia de vida era muy difícil y en ese tiempo, en ese momento, eh, una persona homosexual era muy criticada y era muy humillada y era una persona a la cual inclusive hasta le negaban ser, decir, olvídate de que es este apellido, ¿verdad? Como que lo desarraigaban de la familia. Y esta persona tenía esos problemas de identidad, tenía una confusión en su ser, la edad le hacía pensar y su experiencia y su historia de vida hacía que él tuviera muchas dudas con su sexualidad y llegó donde una persona de estas charlatanas, donde jugaba con los sentimientos de los seres humanos y la persona apenas lo vio, lo que hizo fue manifestarse así como muy exagerado, ¿verdad? Porque todo lo hacen exagerado. Y le decía, en la otra vida tú eras una princesa, la princesa de no sé dónde, tú eres una persona muy influyente, tú eres una mujer de este tipo, influías en la vida, tenías todas estas riquezas. Una persona confundida, una persona con problemas de identidad, con una historia muy marcada en un tiempo que hablar de homosexualidad era algo como hablar del fin del mundo, ¿verdad? Donde se le desarraigaba inclusive de su familia. Y llegaron de una persona de estas charlatanas. Y llegar y decirle eso era como darle un visto bueno, como un visado a que fuera y que practicara la homosexualidad. Esta persona sintió muchísimo vacío después, muchísimo vacío, tuvo muchos problemas de personalidad, muchos problemas en su trabajo, muchos problemas a nivel de familia y saber que esta persona lo que estaba dando era un apoyo que no era cierto, pero que se valía. Tras de eso le cobró. O sea, tras de eso la sesión era cobrada, le gastó su dinero. Entonces vean cómo esa persona estafadora se aprovechó. Pero entonces un síntoma, aquí hablando del enemigo, los síntomas de esos ataques que nos hace el enemigo es que a veces nos hacen cosas o nos dicen cosas que uno dice, esto a nadie se lo había dicho, esta persona tiene un poder sobrenatural y eso nos llama la atención. Cuando nosotros alguien llega y nos dice, mire, es que usted es así, 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 y el otro acá y el otro, eso nos llama la atención, eso como que el ser humano, ¿verdad? Le hace una chispita. Entonces estamos poniendo la confianza en esa persona, no en esa cosa que tiene una fuerza sobrehumana y que me sobrepasa mi entendimiento. Hay que tener mucho cuidado. ¿De qué se tratan los ataques?
esta parte es para poder darles un nombre a eso. Los ataques, los más comunes, por decirlo así, o lo que más nosotros deberíamos de poner atención es a estos dos, la obsesión y las perturbaciones físicas. ¿Qué significa la obsesión? Cuando le damos y le damos vuelta a un tema y le damos vuelta a un tema, ¿verdad? Y es una idea recurrente que tenemos día y noche. Esas obsesiones muchas veces son nocivas y lo vemos, ¿saben en quién? En las personas que tienen un desorden mental, que necesitan tal vez de una ayuda, un químico, y necesitan ir a un psiquiatra y que les dictan, que les dé algo, ¿verdad? Para poder equilibrar exactamente esos químicos que tenemos dentro del cuerpo. A veces los ataques son nuestros, son fisiológicos, ¿verdad? Y no nos damos cuenta, pero esa obsesión no la controlamos y entonces pueden llegarnos a hacer pensamientos suicidas, pensamientos de tristezas prolongadas, depresiones. Entonces esa obsesión hay que tener mucho cuidado. Por ahí puede atacarnos el enemigo. La segunda son las perturbaciones físicas, ¿sí? Hay muchas situaciones físicas que nosotros padecemos que podrían ser del enemigo. Pero cuando nos damos cuenta, cuando hemos descartado todos los 2 meses de lecciones que hemos tenido atrás, la sanación interior, la sanación de heridas en la familia, traumas complejos, situaciones que nos han afectado en nuestra historia, problemas que tuvimos desde la historia de nuestra mamá embarazada, la concepción, todo eso que hemos visto durante estos 2 meses atrás, todos los videos que usted puede encontrar en YouTube, el primero, el segundo, el tercero. Cuando ya hemos descartado todo ese tipo de sanaciones que hemos tenido intergeneracionales, secuelas de pecado, cuando hemos tenido inclusive enfermedades físicas por alguna situación, algún descuido, un mal hábito que tuvimos, cuando ya hemos descartado eso, puede ser que vengan las perturbaciones físicas. Vean, por eso es que en el curso de sanación integral, de liberación y discernimiento de espíritus es el último, porque pudo haber habido todo un mundo de principio a fin de situaciones que nos puedan estar afectando, pero nosotros solamente donde brilla, donde hay palabras rimbombantes, ¿verdad? Como les dije hace un rato, entonces pensamos que necesitamos liberación, que estamos poseídos, que hay una obsesión, que hay una vejación, y no, es porque hay, puede ser un montón de opciones, pero claro, puede haber una perturbación física, un cáncer, una situación. Pensemos igual otra vez, volvamos al ejemplo de Job, ¿verdad? Donde hubo situaciones ahí permisivas que el Señor dejó que se permitieran para poder nosotros demostrarnos a nosotros mismos que si estamos agarrados de la mano de Dios, nada puede con nosotros, nada, ni el enemigo. Otros ataques pueden ser la vejación o la infestación. ¿Qué son estos términos? ¿Qué son estos términos? Se los voy a leer para que los tengamos aquí a mano. Este es otro libro que en la librería Juan Pablo II se lo puede encontrar, y si no en cualquier otra librería católica, perdón. Este es de Monseñor Gabriel, del Padre Gabriel Amor, perdón, que es el último de los exorcistas del Vaticano, ¿verdad? Una persona también sencilla, con mucha experiencia, y él lo que hizo, su legado fue escribir muchos libros para formar al católico, para poderlo sacar de la ignorancia, para podernos sacar a todos de la ignorancia. Vamos a ver, les voy a leer qué es vejación. Dice, la vejación es cuando un ser humano, aunque su persona no esté poseída por el demonio, presenta perturbaciones gravísimas debidas al demonio mismo. No es fácil poder distinguir la vejación de los males naturales. Pongamos un ejemplo bíblico, porque estos son siempre los más claros y los más emblemáticos. Por ejemplo, Job. Aquí volvemos a poner a Job, ¿verdad? Dice, un día en que sus hijos e hijas comían y bebían en casa de su hermano mayor, llegó un mensajero donde Job diciendo, tus bueyes estaban arando y las asnas pastando cerca de ellos. De repente irrumpieron los sabeos y se los llevaron, y a los criados los pasaron a cuchillo. Solo yo pude escapar para traer la noticia. Todavía estaba hablando cuando llegó otro con el siguiente mensaje. Cayó del cielo el fuego de Dios que quemó las ovejas y pastores hasta consumirlos. Solo yo pude escapar para traerte la noticia.
Todavía estaba este hablando cuando llegó otro más con el siguiente mensaje. Los caldeos divididos en 3 cuadrillas se lanzaron sobre los camellos, se los llevaron y a los criados los pasaron a cuchillo. Solo yo pude escapar para traerte la noticia. Todavía estaba hablando este cuando llegó el otro con el siguiente mensaje. Tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo en casa del hermano mayor. De pronto sopló un fuerte viento del lado del desierto y sacudió las 4 esquinas de la casa y ésta se desplomó sobre los jóvenes que perecieron. Solo yo pude escapar para traerte la noticia. Esto lo vamos a encontrar en Job, en el capítulo 1, del versículo 13 al 18, y en el capítulo 2, en el versículo 7. Entonces vean cómo aquí, por el permiso del Señor, pasaron un montón de situaciones donde el enemigo quería a Job quitarle la paz, quitarle la adoración al Señor, donde quería probar de que Job no era fiel al Señor. Entonces permitió que sucedieran un montón de cosas que le iban a afectar a la circunstancia, a la vida de Job. Eso es una vejación. Parece que son situaciones normales, pero cuando ya pasa una cosa continua contra otra, entonces hay algo diferente. Eso es la vejación. Y la otra, la infestación, se los voy a leer. La infestación es muy parecida, pero sucede con casas, con objetos y con animales. Desde los tiempos de la patrística con Orígenes, encontramos ejemplos de exorcismos efectuados no solo para liberar al hombre, sino también lugares, objetos y animales. Eso es la infestación. Entonces es cuando suceden cosas en lugares. Y aquí en un ministerio de oración, de liberación, tuvimos la experiencia en algún momento de que llegábamos a orar porque en un lugar pasaban cosas malas, feas, había un olor fétido, había, cuando usted entraba al lugar usted sentía, ¿verdad? Algo pesado que había ahí. Bueno, en este lugar, el dueño de esa casa vio como algo se desprendió de la pared, era como una sombra negra y quería, había en la ventana, eso era un segundo piso, en la ventana, en este corredorcito, en este balcón, como esa sombra negra agarró a este dueño de la casa y quería aventarlo por la ventana. Okay, este lugar estaba infestado de malos espíritus. Había pasado ahí una tragedia y había muchos espíritus malos. Ese lugar estaba infestado, para ponerles un ejemplo. ¿Y quiénes pueden ir ahí? Solamente, dijimos la semana pasada, solamente un obispo o un sacerdote designado por el obispo o un ministerio de oración y liberación. No hace exorcismos este ministerio, sino que es un grupo de hermanos laicos comprometidos, formados, humildes, con con una fe fuerte, ¿verdad? Que no es algo que cuando les pasó a los discípulos que se montaron a la barca con Jesús, ¿verdad? Y se vino la tormenta y se vino la tempestad y les dio miedo, no, sino que tenían confianza en el Señor, como hizo Pedro. Pedro vino y se levantó y caminó sobre el agua. Bueno, ese tipo son los discípulos o los apóstoles que necesita este ministerio, de gente formada con una fe muy fuerte en Jesús, designados y autorizados por el obispo. Es el ministerio de oración que permite que haya este tipo de oraciones para los lugares o los animales o situaciones extrañas que estén pasando. Y las últimas 2 ataques pueden ser ya digamos, no es un nivel más fuerte, es un nivel que casi no se da, no es el más común, sin embargo a veces nosotros y la gente y el mundo y la sociedad y las películas de Hollywood nos quieren hacer sentir como que esto pasa todos los días, las dependencias demoníacas y las posesiones. Y entonces vemos películas, conjuros y cosas de aros y todas estas cuestiones que son malas verlas, no es recomendable. ¿Por qué? Porque se nos queda la idea, se nos queda ahí, como es algo que estamos viendo, entonces se nos queda más en nuestro subconsciente de situaciones de dependencia demoníaca y de posesión. ¿Qué hay? ¿Que existen? Sí, sí existen.
¿Son la mayoría? No, no son la mayoría. Eso el enemigo no la quiere ver así, pero no son la mayoría. Este exorcista y otros exorcistas que estaban en este congreso nos decían que esto no era, eh, que de todas las veces que ellos los llamaban por posesiones o dependencias demoníacas, que la mayoría de casos y de entrevistas que ellos realizaban no era de eso. Más había obsesiones, más había perturbaciones, más habían vejaciones, pero no habían dependencias o posesiones. De hecho, ¿por qué no las hay? Porque nosotros los bautizados somos templos del Espíritu Santo. Entonces, tiene que ser una situación, lo vimos antes, como por algo que yo haga por voluntad, de que yo me esfuerce, de que yo le dé esa adhesión al enemigo con eh, algo así como más directo, ¿verdad? Y que algo sea esa adhesión directa. Entonces casi no las hay, pero sí existen. Entonces tenemos que darnos cuenta. Decir que no existen sería una equivocación. ¿Cómo surgen o cómo nacen esos ataques? Bueno, eso es porque le abrimos puertas al enemigo. Abrimos a veces las puertas de par en par. Hacemos cosas por ignorancia, hacemos cosas por juego, hacemos cosas por curiosidad o las hacemos en conciencia. Por eso es que vean que el tema del discernimiento es muy importante, porque a veces las hacemos en conciencia. Leemos horóscopos, somos portadores, promotores del horóscopo, ¿verdad? En todas sus magnitudes, en todos sus colores, en todas sus presentaciones. Y esto es una puerta al enemigo. El juego de la ouija. A veces pensamos que es un juego, estos son los jóvenes, ¿qué les va a contestar el mal? Nada, lo permitimos. Somos nosotros a veces los que damos hasta plata para que lo compren, y si no hasta lo regalan. Esto se consigue hasta regalado, ¿verdad? Una vez iba pasando yo por las calles de San José y había una venta de libros en estas cosas de ferias, en esto que hacen en la calle, y había uno de la Ouija. Y dije yo, mira, está regalado, lo están dando ahí en la calle. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Magias de cualquier color. Antes decían, ah, no, es que la magia blanca es buena y la magia negra es mala. No, la magia es magia. Negra, rosada, verde, azul, amarilla es magia y no es buena. Entonces hay que tener mucho cuidado. La yoga y todo lo que tenga que ver con dominios de la mente, con control de nuestra mente, de nuestra voluntad, todo aquello que haya, hay que tener cuidado hasta con psicólogos que practiquen ¿cómo se llama esto? Que van así hacia atrás, Regresión. las regresiones. Muchas gracias, hermana. Las regresiones, hay que tener mucho cuidado. Los psicólogos, los psiquiatras son profesionales que están al servicio del ser humano, pero hay que ver la escuela, hay que ver su profesionalidad, hay que ver su creencia para saber qué es lo que nos están recetando, qué es lo que nos están dando. Yo les recomiendo, y hay muchos psicólogos católicos muy buenos, profesionales, que ponen su servicio y su inteligencia al servicio de otras personas, pero desde la fe. Es muy diferente un psicólogo desde la fe católica a un psicólogo que quiera hacer regresiones y proyectos y ensayos con nosotros, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado. Todo lo que tenga que ver con dominio de la mente. La yoga, hay ahora yoga hasta para niños, para bebés, desde el vientre. Hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque nosotros somos seres independientes, somos seres pensantes. Yo soy el que tengo mi voluntad, mi libre albedrío, yo soy el que tomo la decisión. Otras personas no tienen que tomar decisiones por mí. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y si lo estamos haciendo desde bebés, obviamente ese bebé va a crecer con ese pensamiento y va a crecer otro dominándome la mente. Otro puede ser cualquier otra cosa, ¿verdad? Desde la cultura, la creación, las fuerzas, el arco iris, las fuerzas, ¿cómo se llaman estas cosas también? De los imanes. Eh, bueno, ahí le ponemos un montón de nombres.
todo lo que sea lectura de tarot, del café, del té, de las manos, de las matas, de las plantas, de la tierra, de todo eso, nosotros no creemos, los católicos bien formados, cristianos, no creemos en esto. Nadie sabe nuestro futuro, solamente el Señor, ni nosotros. Vean que ni Jesús sabe cuándo es la fecha del fin del mundo. ¿Cómo nosotros, seres humanos, vamos a ponernos como Dios al nivel de Dios y decir, esto te va a pasar, esto va a pasar, esto te va a suceder si no haces esto? No. Y esto, ¿cuándo sucede esto? Cuando estamos en una tranquilidad en nuestra vida, nunca pasa, sino cuando estamos en crisis, cuando hay un caos, cuando tenemos una situación financiera que nos está matando, cuando tenemos una situación amorosa, una decepción, entonces recurrimos a todo ese tipo de cosas porque pensamos que más mal no nos puede pasar, ¿verdad? Entonces recurrimos a veces por emergencia, este tipo de cosas, haciéndolo mal, muy mal, poniendo la confianza en otras cosas que no son Dios. Misas negras, grises, entierros, en los cementerios, todo eso es puertas al enemigo. Reuniones o llamamientos a los muertos, almas en pena, conexiones, las ánimas, ángeles, llamar a los arcángeles por esos nombres, todo ese tipo de llamamientos que sean cosas, vean que todas tienen como brillos, ¿verdad? Como brillos. Hace poco vi que vendían el polvo de los ángeles para poderlos llamar, iluminar y que sepan que este es el camino. No, hermanos, o sea, no hay brillos, no hay soplos, no hay auras, no, nada de esas cosas brillantes nosotros creemos, no, eso no puede ser. No puede ser que alimentemos y nos formemos en eso. No puede ser. Hay una campanita que venden para llamar a los ángeles y que los ángeles sepan que está en mi casa. No, hermanos, ¿cómo vamos a creer en eso, hermanos y hermanas? Y lo buscamos, ¿saben cuándo? En crisis, en caos, en situaciones económicas malas, cuando me dejan, cuando me abandonan, cuando me traicionan. No, hermanos, esas son las puertas y no nos damos cuenta. A veces en conciencia decimos, no, eso jamás lo voy a hacer, pero pasa una situación de estas y es cuando buscamos una salida, buscamos un paliativo, ¿verdad? Nuestra pena. Fiestas paganas, vean, esto hay que tener mucho cuidado con los lugares. Les dije que las infestaciones eran lugares. Bueno, hay lugares que no son. Hace poco también vi con mucha sorpresa que, bueno, es que esta pandemia nos viene a ponernos un estate quieto, ¿verdad? Yo creo en la vida, porque ya se estaba llevando cosas al extremo. Los lugares de moda, las discotecas de moda, los lugares para hacer pasarelas, los lugares para hacer antros de baile. Ya no eran lugares nuevos, ya no eran discotecas, eran iglesias abandonadas, bueno, sacadas, que ya están, ya la gente no va a la iglesia, entonces toman estos templos, esta estructura, este edificio, y lo hacen discotecas, los hacen pasarelas, los hacen antros. Un lugar que era sagrado, que era la devoción, que era la oración, y ahora los hacen cosas de desenfreno sexual, donde hay drogas, donde hay de todo, donde hay de todo. Hay que tener mucho cuidado. Hay otros lugares como manicomios, cosas, ¿verdad? Donde hay cosas perversas que los han hecho para hacer fiestas y donde uno va. ¿Qué es lo que pasa ahí? Que el desenfreno, la pérdida de control, el querernos igualar, el querer, porque si no se sale de tono, si usted no se comporta igual, usted sale de tono. Hay que tener mucho cuidado con eso. La música, mucho cuidado con la música. Antes decíamos, la música en inglés es satánica. No, hermano, la música en español, la música de nuestro país, la música de nuestro, ¿verdad? Lo que le da alegría a nuestro cuerpo, pero es que es una alegría exagerada. Entonces hay música que nos hace, que nos ayuda a desvestirnos, que nos hace hacer ridículo. Perdonen la palabra, ridículo es lo que uso, pero es porque no quiero decir que nos motiva a desvestirnos o a vestirnos de una forma inapropiada, música de nuestro idioma que nosotros le enseñamos a nuestros niños, a nuestras niñas, y luego a los 15, 16 años estamos llorando lágrimas de sangre, pero es que nosotros le enseñamos a nuestros niños a escuchar esa música, a que la bailen, a que la, ¿verdad? Y que se vistan igual. Y a los 3, 4, 5 años nos hace gracia.
pero a los 15, 16, 17, 18 años no nos hace nada de gracia, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho, mucho cuidado. Bueno, hermanos, vean que se ha extendido la hora, ¿verdad? Yo les advertí la semana pasada que hoy íbamos a durar un poquito más porque es un tema eh, muy importante. Hay que aclarar ciertos puntos. No hay que abrir las puertas al enemigo, pero lo voy a terminar como lo dije al principio. Aquí lo importante y el que brilla no es el enemigo. Aquí lo más fuerte no es el enemigo. Aquí el que vence al final no es el enemigo. Somos nosotros. Es más, Él no quiere que ustedes y yo nos formemos en este tema. Él no quiere que ustedes y yo hablemos de este tema. Él no quiere que ustedes no le hablen a su familia a partir de hoy de esta situación. ¿Cómo puede ser que algo tan inofensivo como leer el horóscopo le haga daño a mi familia? ¿Cómo puede ser que la música, algo que es de nosotros, que es cultura, que es de nuestro país, le haga daño a nuestra familia? Pero es que ya se los acaba de decir, de 3, 4 años nos hace gracia, pero 15, 16, 17 años, tener a toda la cantidad de madres solteras, jovencitas. Escuché la semana pasada en las noticias el porcentaje tan alto que hay de niñas embarazadas, de relaciones impropias, o sea, un adulto con una niña y dejándola embarazada. Ese porcentaje es dolorosísimo. ¿Qué es lo que le vamos a heredar a nuestros niños el día de mañana, en un futuro? ¿Qué es la fortaleza? ¿Cuál es la familia que le estamos heredando? ¿Cuál es el ejemplo de familia que le estamos dando? Porque es que el enemigo es como un león rugiente, porque viene a devorar la familia, viene a devorar los lazos, viene a devorar esos vínculos familiares, viene a devorar los matrimonios sacramentales. ¿Cuál es la mentira del enemigo? Juntémonos, vivamos juntos un tiempo a ver si nos soportamos. ¿Y qué es lo que pasa? Es de que no nos soportamos, entonces nos dejamos 1, 2, 3, 4, 5 veces y se va haciendo insaciable nuestra vida de vivir con alguien. Y tal vez nuestra vocación no era el matrimonio, tal vez nuestra vocación era religiosa, tal vez nuestra vocación era de soltería y vivir un celibato. O sea, es que no le estamos dando cabida a lo que es del Señor, a lo que viene de Dios, a lo que es divino, a lo que viene sagrado, a lo que va a darle alimento a mi alma, a lo que va a edificar mi vida, mi fe, mi confianza en el Señor. Le estamos abriendo puertas al enemigo con cosas que parecen inofensivas, pero en el fondo, el enemigo, vean que el enemigo, la peor mentira es esa, se las dije, creer que no es malo, creer que no nos va a hacer daño. La misma palabra de Dios dice, es que el pecado tiene su paga. O sea, tras de que nos hace caer, nos la va a cobrar. Todo pecado tiene su paga y el paga es el infierno, es no estar en la presencia de Dios. Y ustedes y yo lo que queremos es estar en la presencia de Dios. Para finalizar, no sé si alguno tiene alguna duda, alguna pregunta, porque lo que... Y vamos a cubrirnos con la sangre de Cristo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, por tu preciosa sangre y por la pureza inmaculada de la Virgen María, mi Reina del cielo y de la tierra, yo, Alexandra, cada uno de ustedes diga su nombre, renuncio a Satanás y a todo conjuro, perjuro, venganza del oculto, que por brujería, pacto satánico, enfermedad natural o sobrenatural, destrucción, muerte, alcohol, droga, infelicidad personal y familiar, miseria, robo, fraude, despojo, control mental, lujuria desenfrenada, ignominia, desprecio, rechazo de venganza a nosotros por los males de mis antepasados, por mis males y por los que nos hayan hecho, todo lo mando derrotado a los pies de la cruz de Cristo Jesús. Nunca más regresan a nosotros y se vayan y sin poder hacer daño a nadie en tu nombre, Jesús, y por tu preciosísima sangre, que te hagas responsable de nosotros. Danos tu salud del cuerpo, del alma y del espíritu. Danos tu providencia, tu protección, tu defensa. Te lo pedimos con la Virgen María, porque sé que para ti no hay nada imposible. Tú nos lo darás todo. Te pedimos y te encomendamos, Señor, nuestros países,
todo Centroamérica, todo el mundo entero que está sufriendo por esta pandemia. Solamente, Señor, tú tienes el poder, tú tienes, Señor, la autoridad para podernos ayudar, para poder quitar, para poder eliminarnos de las secuelas, de las consecuencias de esta pandemia. Señor, míranos con misericordia. Ten piedad, Señor, de nosotros. Perdona nuestros pecados a nivel personal y a nivel colectivo. Sana y limpia con tu sangre poderosa, Señor, nuestros países. Y te pedimos que ilumines y que le des discernimiento a las autoridades sanitarias, gubernamentales, eclesiales y a todas las personas que tengan autoridad para que puedan ejercer y dar las mejores soluciones, Señor, a las personas más vulnerables, a la población más vulnerable de nuestros países. Te pedimos por las finanzas, por la economía, para que restaures, para que brindes, Señor, nuevas fuentes de sustento de tanta persona y de tanta familia y de tanto ser humano que necesita, Señor, de sus necesidades, cubrir sus necesidades más básicas, como la alimentación, como el abrigo, como la casa, como la salud. Te pedimos por nuestros niños, por nuestros jóvenes, por nuestros adultos mayores. Ten piedad y misericordia, Señor. Que tu preciosísima sangre nos cubra, nos proteja, nos llene, Señor, de todo peligro, nos proteja de todo mal, de todo dardo incendiario del enemigo. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo. Amén. Sellamos y protegemos nuestra casa, nuestra familia, nuestros hijos, nuestros bienes, nuestras fuentes de sustento. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hermanos, así es como concluimos el curso de sanación. Fueron 2 meses, todos los lunes recibimos clases en diferentes temas. Y bueno, hoy damos gracias al Señor por permitirnos terminar este curso. Van a venir otros cursos, van a venir otros programas para que nos sigamos formando en este tema. Y esto no acaba acá, esto siempre nos va a dar algún tema adicional, algún tema secundario en el que nos vamos a formar. Entonces les agradezco, que el Señor les bendiga, su vida, sus familias y todo lo que ustedes hacen. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Pecado concebido. Buenas noches a todos.